Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es viernes 5 de septiembre, bienvenidos a Primer Click. El mercado espera ansioso el reporte laboral de Estados Unidos, el nominado de Trump para la Fed causa sorpresa y en nuestro especial semanal hablamos de Argentina, donde el presidente Javier Milei ha sufrido una derrota legislativa y la tensión está al máximo previo a la elección en Buenos Aires. Llegamos al final de la jornada y vaya que lo hacemos con un día importante. Hoy se reporta finalmente esas cifras del mercado laboral de Estados Unidos correspondientes a agosto que han tenido en vilo a traders, inversionistas, economistas durante las últimas semanas. Fue el informe laboral de julio con la revisión de las cifras de los 2 meses anteriores lo que disparó esta idea de que la Fed tenía que iniciar un ciclo de recortes de tasas de interés. Durante esta semana ya hemos tenido algunas pistas. Tuvimos la publicación de la encuesta JOLTS, por sus siglas en inglés, que confirmó la debilidad en el área laboral. Ayer tuvimos la encuesta ADP de creación de empleo privado, ya correspondiente a agosto, y esta encuesta reveló que la economía estadounidense habría creado solo 54,000 empleos. Durante agosto, esta es una cifra por debajo de los 65,000 que esperaban ver los analistas y mucho menos que los 106,000 de julio. La encuesta ADP no es exacta, es eso, una encuesta, pero se lee como un adelanto de lo que va a ser el reporte definitivo que saldrá dentro de unas horas. ¿Cuáles son las cifras a mirar? El mercado está esperando que se reporte la creación de 75,000 empleos no agrícolas durante agosto. Esta es una cifra que correspondería enteramente al sector privado y que de confirmarse marcaría 4 meses con creación de empleo por debajo de 100,000, convirtiéndose en el menor ritmo de expansión del mercado laboral desde la pandemia. Muy importante también, se espera que la tasa de desempleo suba de 4,2% a 4,3%. Es este deterioro del mercado laboral lo que justificaría que la Fed piense no en uno, sino en 2 o incluso 3 recortes sucesivos de tasas de interés. Eso es lo que está en mira del mercado, eso es lo que llevó ayer al S&P 500 a cerrar en un nuevo récord por sobre los 6.500 puntos y marcaría en la apertura de hoy otro récord. Estamos viendo los futuros de Wall Street alineándose hacia una apertura al alza, el optimismo se contagia a Asia, Europa, el dólar cae con fuerza, el índice global de la divisa DXY retrocede 0,30% y muy importante, estamos viendo una baja en las tasas de los bonos del Tesoro a corto plazo, la tasa de los papeles a 2 años cae a 3,58%, su menor nivel en un año. Como hemos visto en periodos pasados, parece que estamos en un escenario donde malas noticias, que sería la desaceleración de la economía estadounidense, la presión, el deterioro del empleo, se convierten en buenas noticias para el mercado ante esta idea de un mayor soporte de parte de la Reserva Federal y recortes de tasas de interés. Todavía está en entredicho lo que va a suceder en las reuniones de octubre y diciembre, va a depender de la evolución de la inflación. No es que toda la economía estadounidense está dando señales de presión. Tuvimos ayer la publicación del índice PMI de servicios elaborado por el Instituto de Gerentes de Compra, ISM por sus siglas en inglés, y este mostró una aceleración de la actividad no manufacturera. El índice marcó 52 puntos, su mayor lectura desde febrero pasado. Muy importante también, tenemos una inflación que todavía está por sobre el 2% meta de la Reserva Federal. Ya que hablamos del Banco Central, hay que mencionar el otro gran titular de esta mañana y es la sorpresa que dio Stephen Miran, el nominado por la Casa Blanca para unirse como gobernador de la Fed. Miran debería reemplazar a Adriana Kugler, quien renunció de forma anticipada a su cargo, que se extiende hasta enero de 2026. Y la fecha es importante porque según Miran, debido al corto plazo para el cual lo están nominando para la Fed, él pediría solo una licencia y mantendría su cargo actual, que es nada menos que presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca.
es decir, que mantendría su empleo directo con el Ejecutivo. Esta declaración causó sorpresa en el Senado. Si ya la independencia de Mayran respecto a Trump, una vez que se una a la Reserva Federal, estaba bajo cuestionamiento, esto encendió las alertas. Marcaría un hito en la historia de la Reserva Federal, en que habría un gobernador que mantiene un empleo directo con la Casa Blanca. Mayran dijo que renunciaría a su cargo en el Ejecutivo si es que se extiende su periodo como gobernador de la Fed, es decir, si una vez después de enero lo reeligen, pero su declaración permite leer que él va con una misión y es unirse a las 3 próximas reuniones, septiembre, octubre, diciembre, y presionar por recortes mayores de tasas de interés. Mientras tanto, también en Washington ayer avanzó el proceso en el que Lisa Cook está demandando a Donald Trump para evitar su despido. Todavía está en duda su participación en la reunión del 16-17 de septiembre en el Comité de Política Monetaria de la Fed. Lisa Cook es la gobernadora que Trump ha acusado de fraude hipotecario y que busca despedir por ello, pero sus abogados aseguran que el despido es ilegal y que no tiene una causa suficiente para hacerlo. El Departamento de Justicia, mientras tanto, abrió ya una investigación formal contra estas acusaciones de fraude hipotecario a Lisa Cook. Y ahora los quiero sacar de Estados Unidos, los quiero llevar más cerca a la región. En nuestro especial semanal vamos a conversar sobre Argentina, donde ayer el gobierno de Javier Milei sufrió una importante derrota legislativa. El Senado, con 63 votos a favor, 7 en contra, derogó el veto presidencial con el que Milei trató de frenar la ley de emergencia de discapacidad. Esta es una ley que la Oficina de Presupuesto del Congreso argentino estima va a tener un costo de entre 0,3 y 0,4% del PIB y que la Casa Rosada buscó derogar porque pone en riesgo su meta de mantener un superávit fiscal sostenido. Es la primera vez que el Senado deroga un veto presidencial desde 2003 y marca una antesala algo complicada a un escenario electoral al que el gobierno de Milei ya llega debilitado por el denominado Audiogate o caso Audios, que amenaza golpear a una de sus colaboradoras más cercanas, su hermana Karina Milei. Previo a la derrota legislativa de ayer, el riesgo país de Argentina ya había subido a su máximo en 5 meses. Veníamos con una presión cambiaria importante. El gobierno se vio obligado a salir a intervenir en el mercado. Vimos presión sobre los bonos argentinos, caídas en las acciones y todo esto ante el temor de lo que pueda suceder en las urnas. Este domingo, la provincia de Buenos Aires renueva a la mitad de su Congreso, 46 de 92 diputados, 23 de 46 senadores, y fue el propio gobierno de Milei el que hizo de esta elección ya una meta clave en el camino hacia la elección legislativa nacional del 26 de octubre. ¿Cuáles son los riesgos que está viendo el mercado? ¿Cuál es el mejor o peor escenario postelectoral? De esto y más conversamos con Javier Casabal, él es jefe de estrategia de AdCap Grupo Financiero y ya un conocido de este podcast. Todo venía tan bien, aparentemente, en Argentina y de repente en el último mes, 2 meses, tienes presión cambiaria, caída en la bolsa, alza del riesgo país y es inevitable preguntarse si perdió el mercado fe en Javier Milei, en Caputo, en sus planes, o es un agotamiento de reformas o es un factor político. Mira, creo que es una combinación de todo esto que estás mencionando. Yo te diría, en algún punto cuando miramos para atrás lo que fue el 2024, vimos tensiones similares a las que estuvimos viviendo los últimos 2 meses. Y siendo todavía un poco más para atrás, a 2022, hay tensiones con distintos sectores. En particular, en julio de 2022, Argentina estaba teniendo problemas con el rollover de la deuda y la relación con los bancos y problemas con el campo y la liquidación de exportaciones.
Algo parecido se volvió a editar ahora en 2025, con negociaciones también con los bancos, la salida de las LEFIs, algo desordenada, sin demasiado diálogo con los bancos para que fuera una transición más smooth, suave, ¿no? O sea, Sí, menos, más caótica, menos menos repentina. caótica, exactamente. Y al mismo tiempo se combinó también con la liquidación de exportaciones del campo que venía a traer mayor volatilidad en el tipo de cambio. Pero es simplemente el comportamiento, yo lo resumiría de esta manera, el comportamiento del sector privado ante una medida X es del gobierno que tiene un deadline, ¿no? O sea, para el campo fue el 30 de junio donde terminaban las retenciones bajas, temporalmente bajas, y entonces, ¿qué iba a hacer el campo después de eso? Bueno, lo que tuvimos es el campo tratando de negociar hasta último momento que esas retenciones bajas se mantuvieran bajas, y como eso no se hizo, o sea, el gobierno no cedió ante eso, lo que terminó pasando es, bueno, tuvimos una avalancha de liquidaciones a fines de junio, o sea, una gran entrada de dólares a fines de junio y principios de julio porque hay un delay, pero sabíamos que durante julio nos iban a faltar dólares porque simplemente todo lo que ocurrió es que se adelantaron exportaciones. Es decir, en algún momento no íbamos a tener las liquidaciones, las ventas diarias de dólares que hace el campo. Eso está ocurriendo, ocurrió especialmente durante la última semana de julio y agosto también, y bueno, estamos todavía en esa dinámica, ¿no? Porque esas liquidaciones se adelantaron efectivamente para junio. Y algo parecido pasó con los bancos, donde tenían la salida de las LEFIs, que era la forma en la que el Banco Central estaba retirando los pesos no demandados, el exceso de liquidez de pesos. Bueno, eso era a través de lo que en su momento eran los pasivos remunerados del Banco Central, después se transformaron en LEFIs y finalmente tenían un deadline, ¿no? Que también coincidía, ¿no? El 10 de julio. Entonces, todo lo que fue julio y agosto todavía ha venido siendo con mucha incertidumbre. Creo que a partir de agosto el Banco Central ha ido tomando distintas medidas. Con el campo volvieron las retenciones más bajas o se confirmaron las retenciones más bajas. Con los bancos y con los pasivos remunerados se van encontrando algunos canales, pero las tensiones de alguna manera se generaron y bueno, nos llevaron a una situación actual de dólar más alto, tasas más altas, riesgo país más alto. Y yo lo sumaría acá también que la oposición estuvo impulsando medidas en el Congreso que de alguna manera ponen en juego uno de los principales activos que venía teniendo el gobierno, que es básicamente el superávit fiscal, a partir del cual se suponía que se defendía todo lo demás. Acá tenés la pauta de que no es suficiente el superávit fiscal o que si se empieza a poner en juego o en duda, el resto del mercado se va a asustar. Y en particular, por ejemplo, el tema de discapacidad es un tema muy sensible que también termina jugando un papel en el rol de la opinión pública porque estás tocando un punto débil, ¿no? Un punto más frágil. Entonces creo que todo eso, de alguna manera, termina repercutiendo en la imagen de Milei. En el medio hay que agregar que surgen los escándalos estos, o posibles El caso escándalos. audios. El caso de los audios de Españolo, donde la verdad es que todavía no sabemos en dónde termina esto. Han habido muchas cosas que han pasado en Argentina y después no termina pasando nada. Creo, pero de todas maneras el mercado se sigue preguntando, ¿no? O sea, ¿a dónde va esto? ¿Dónde termina? Y agrega más a la incertidumbre. Ahí tenés 4 factores que básicamente explican lo que estuvo pasando. Creo que tenemos que hacer un rewind, especialmente para la gente que no está familiarizada con el mercado argentino, explicar las LEFIs, porque hay críticas ahí a cómo lo manejó el gobierno, que son las letras fiscales de liquidez. No sé si tú estás de acuerdo con las críticas de que se hizo de una forma desordenada y que de alguna forma esto disparó ciertos nerviosismo a que no hay un plan claro de parte del gobierno. Mira,
Creo que hay una especie de, yo no lo llamaría mala praxis, pero creo que se hizo muy a las apuradas y de espalda a los bancos, sin negociación previa. Yo te hablaba de 2022 porque en ese momento tenías problemas similares con los mismos dos sectores. Y cuando llegó Massa como ministro, asume a fin de julio, Massa se junta con los 5 jugadores principales de los bancos, los 5 jugadores principales del campo, llegan a un acuerdo que uno puede discutir cuánto concede ahí, porque salen los bonos duales para los bancos, que eran un activo fantástico, que anduvo muy bien porque te cubrían de inflación o de devaluación, de las dos. Para el campo aparece el dólar soja que terminó resultando en 8.000 millones de dólares de liquidaciones en un solo mes, algo completamente inédito. Esas cosas em, resolvieron los problemas muy rápido. Había una preocupación muy grande por las reservas y por el rollover de la deuda, y de golpe el mercado desaparecieron los riesgos. Entonces el mercado ahí enseguida reacciona muy positivamente porque las preocupaciones principales desaparecieron. Bueno, acá me parece que hay una de las preocupaciones que se resolvió medianamente bien, que es la parte del campo. La de los bancos todavía estamos trabajando en una solución que me parece que da menos concesiones para los bancos. Los bancos siguen con muchas quejas, por ejemplo, de cómo debería funcionar el mercado monetario actualmente. Y una pregunta es después de las elecciones. Creo que se han ido respondiendo algunas cosas. Hoy tenemos un mercado que está bastante menos volátil en cuanto a las tasas, pero creo que la principal crítica sería que eso, la falta de negociación o de previsión, sabiendo que el sector privado va a tomar decisiones en función de estos deadlines y demás. Quizás siembra la idea de que pueden tomar decisiones así, sin negociar y sin previo aviso. Bueno, claro, creo que el problema de fondo es que en algún punto nos vamos enterando de las cosas, qué sé yo, a ver, hubo un ejemplo que es cuando suben los encajes no remunerados, medio de la noche a la mañana, 10%, 10 puntos, y creo que eso fue no sé si una declaración de guerra, pero por ahí suena muy exagerado, pero da la pauta de que hay una negociación muy tensa, ¿no? Entre los bancos y el Banco Central. Hubo varias señales en este sentido. Ahora creo que esa negociación o esa relación entre el Banco Central y los bancos ha ido mejorando con nuevas ventanillas. O sea, el Banco Central empieza a ofrecer liquidez y a retirarla de una manera más, no formal, pero estable, digamos, que a los bancos le da cierta certidumbre. De todas maneras, estamos con un nivel de tasas muy alto. Creo que ahora, a medida que baje primero la volatilidad, que creo que ya está bajando bastante la volatilidad, después eso va a dar lugar a que tengamos un menor nivel de tasas. Pero también hay críticas a la política cambiaria. Lo estaba leyendo incluso de economistas que han sido más o menos aliados del gobierno, Cavallo entre ellos, reclamando políticas más claras en materia, por ejemplo, cambiaria. Se hacen críticas al manejo de la banda, a esta decisión de mantener una banda cambiaria. ¿Crees que es producto de una respuesta del gobierno, precisamente a la volatilidad del mercado, o es que le coincidió con este tema electoral y no puede resolverlo de otra forma? Bueno, en Argentina siempre hay como mucha preparación ante estas, hay mucho comportamiento del sector de los inversores que se cubren ante un potencial resultado, como pasó con el de agosto de 2019, que fue una sorpresa muy mala para el mercado, ¿no? O Ahí sea, te voy a llevar todos. después. Ok. Bueno, tuvimos una corrección muy fuerte. Creo que eso ese temor está de fondo, y entonces lo que le sale al argentino y al inversor en general es posicionarse en dólares. Creo que en estos días una de las discusiones más relevantes está en si se respeta el techo de la banda, o ante un mal resultado el lunes nos levantamos sin las bandas y nada. Me da la sensación que
a juzgar por lo que viene haciendo el equipo económico y el tipo de diagnóstico que tienen y el tipo de herramientas que han exhibido, yo diría que no van a retroceder en ese sentido. Creo que lo que van a hacer es mantener las bandas y vender en el techo para retirar los pesos excedentes. Esta idea de que si el dólar sube es porque sobran pesos. Ese es un poco el diagnóstico que se viene haciendo. Tal vez es un poco simplista, pero bueno, tiene su razón de ser, ¿no? Pero ¿qué capacidad tiene? O sea, en el Bueno, tiempo, ¿cuánto cuanto a- tiempo en, puede sostener esto? claro, en cuanto a capacidad, ayer el secretario de Finanzas Kirno decía justamente, bueno, hasta octubre vamos a seguir un poco así, eh, pero es que es la situación en la que estamos actualmente de esta volatilidad en la antesala de las elecciones, porque las elecciones importantes no son las de este domingo, sino las del 26 de octubre. Entonces tenemos todavía casi 2 meses por delante de una política monetaria que creo que lo que busca es mantener todo bastante ajustado, bastante apretado y los platos sucios los paga la actividad seguramente, y puede ser que, o sea, reservas no vamos a acumular, ¿no? Creo que eso es lo que al inversor en dólares, al bonista de dólares, no le resulta muy amigable escucharlo, pero cuando nos ponemos a pensar cuántas municiones tienen, yo creo que la cantidad de municiones son bastantes. O sea, son suficientes ¿en qué sentido? En que si el central vendiera todos los dólares que tiene de los que recibió en aquel traspaso de deuda con el Tesoro, originado en la deuda con el fondo, o sea, son alrededor de 12 mil millones de dólares, vendiendo 12 mil millones de dólares en el techo de la banda, iríamos a una base monetaria, o sea, habría una absorción de pesos tan grande que terminaríamos en una base monetaria en el nivel de abril de 2024, que es el piso histórico. O sea, sería una absorción de pesos enorme. Y después otra cosa que vienen exhibiendo, que se hizo en la última licitación, que fue justo cuando apareció el caso de este españolo. El lunes a la mañana, nosotros teníamos una licitación el miércoles, el lunes a la mañana anuncian que en esa licitación se van a aumentar los encajes, entonces de alguna manera lo que hizo el gobierno es asegurarse de que esa licitación salga bien, obligando a los bancos a encajar más. ¿Y cuál fue el costo? Bueno, van a remunerar más encajes. Entonces, remunerar más encajes parece una herramienta alternativa temporalmente efectiva, que después, una vez terminado el plazo, se podría relajar. Pero tú mencionaste dijiste una frase, las elecciones importantes son las de octubre, no las de este domingo. Pero la elección de este domingo sí nos va a dar la pauta de Por cómo se supuesto, vienen los próximos meses y cómo llega el gobierno a esa elección de octubre. Y en por medio de supuesto. esta sensación de escándalo de corrupción que le ha afectado su imagen, caída en las encuestas, una derrota fuerte este domingo hace un poco, o sea, pone en duda un buen resultado en octubre. Claro, van a ser como una especie de primaria para lo que va a ser octubre, ¿no? Especialmente en la provincia de Buenos Aires. Y de alguna manera todos los datos malos o todas las desventajas se concentran en esta elección donde vos tenés los intendentes peronistas movilizando al votante, empujando para tener el resultado mejor posible, más del lado del peronismo que del lado de el PRO, la Libertad Avanza. Entonces, si tenemos baja participación, es más probable que tengamos baja participación, y entonces que el aparato peronista tenga un resultado o un funcionamiento mucho mejor y termine viéndose en los resultados. Ahora, ese resultado es muy probable que mejore desde septiembre hasta octubre. La pregunta es cuánto, y creo que uno de los datos va a ser esta baja participación. Si vemos una participación en torno al 60, hay una idea de que, o sea, se puede mejorar, hay bastantes puntos por mejorar. Ahora, si tenemos un resultado muy malo combinado con una participación alta, ahí me parece que va a ser un llamado de atención mayor, ¿no? Porque lo que se puede mejorar es menos. Pongámonos en escenarios postelectorales, pensando en el mercado el próximo lunes, se despiertan ya con los resultados en mano. Tuvimos una participación más o menos dentro del promedio y
Planteemos las dos posibilidades, el empate técnico que mencionó ayer Milei o una derrota fuerte. ¿Qué pasa en el mercado? No, un empate técnico es un resultado fantástico. Me parece que el mercado lo que tiene hoy pensado es más cerca de un -5 que se revierte hacia octubre, y un resultado de una diferencia por encima de 5%, independientemente de que vaya a mejorar hacia octubre. Creo que el mercado lo va a tomar mal de todas maneras. Por decir un -7 de diferencia, creo que el mercado lo va a recibir mal. O sea, porque de alguna manera vamos a estar, la lectura va a ser, bueno, el votante de Milei se desencantó, perdió tanto, vamos a estar leyendo cuánto perdió el oficialismo. Yo miraría más cuánto ganó la oposición, o sea, cuánto ganó respecto de la elección anterior, porque si tenemos un número del kirchnerismo muy superior a lo que fue 2023, quiere decir que están mejorando, que están recuperando votos, o sea que esta mala performance del gobierno está resultando en más votantes para el kirchnerismo. Este, y creo que ahí ese va a ser uno de los datos más relevantes para mirar en estas elecciones. Ahora, si la pérdida de votos de la fuerza de Milei termina en votantes, en candidatos de más de centro, creo que en ese caso el mercado lo va a tomar mejor. Porque de alguna manera lo que siempre le falta a Argentina y que es lo que le faltó en 2019 es un plan B que al mercado le resulte razonable, que no resulte el abismo, ¿no? Porque ese es el problema para el mercado, ¿no? Si el plan A no sale bien, bueno, tenemos siempre el plan B. Bueno, si el plan B no está presente, vamos al plan C y al plan C no le Oh, gusta claro. el mercado. Vuelves a mencionar agosto 2019 y era algo que tengo presente desde que comencé a ver las encuestas, desde que comencé a ver la reacción del mercado. Aquellos que llevamos algún tiempo cubriendo Argentina y el mercado financiero en general, recordamos todavía ese golpe que fue la derrota de Macri ante Alberto Fernández y todo lo que vino después. Si tuvieras que jugártela y dar una probabilidad de que ese escenario se repita, ¿cuál dirías que es? Yo creo que ese resultado es de baja probabilidad esta vez, porque es bastante baja probabilidad, porque el votante en general dio un mandato en 2023 que era bajar la inflación y ese mandato se cumplió en gran medida, si bien uno puede decir, bueno, falta todavía, creo que el votante reconoce todavía que eso se cumplió y entonces me parece que sigue apoyando en el soporte de Milei, sigue bastante firme. Pensando en términos de imagen, Alberto Fernández alcanzó su punto de mayor imagen durante la pandemia y lo perdió muy rápido a raíz de la fiesta de Olivos, esas fotos, ¿no? Sí. Eso fue julio 22. Siempre es julio, ¿no? El tema. Tienen algo con Julio, fiestas Tenemos algo con patrias, qué sé Julio. yo. Así que comparando estos escándalos de corrupción o esa percepción de que, bueno, están recortando discapacidad y a la vez aparece corrupción en ese área, tiene algún paralelismo con lo que fue 2020, ¿no? Impiden salir, pero ellos están de fiesta en Olivos. Esa lectura, ese paralelismo, creo que es, en términos de imagen, me parece que Alberto Fernández por eso cayó tan fuerte. Milei viene manteniendo una imagen relativamente estable, no es que subió muchísimo, relativamente estable, tiene menos para caer y me parece que el núcleo más duro de votantes, que todavía se está conformando, me parece que sigue estando ahí. Y después siempre se suele escuchar últimamente que es la principal fortaleza del oficialismo es que no hay nadie enfrente, ¿no? O sea, que los candidatos de la oposición todavía no son tan llamativos para el votante. Ok, hay un tema ahí de la oposición como candidatos, pero sí se está viendo una, no sé si llamarle reestructuración, o pero sí se está viendo una mayor coordinación dentro de la oposición, lo estamos viendo en el Congreso. ¿No es ese un riesgo creciente para el mercado también? Sí, depende, creo que hay temas en los que la oposición se pone toda de acuerdo en algunos temas. No son en todos los temas,
pero me parece que ahí las fuerzas de gobernadores, más relacionadas con los gobernadores, terminan teniendo un papel importante a la hora de construir acuerdos, ¿no? Tenemos siempre a una oposición muy firme, que siempre está votando en contra de cualquier tema, no importa cuál, y después tenemos eh, los swing votes o como se llamen, que son estas fuerzas más vinculadas con los gobernadores y que me parece que hay un montón de temas para negociar. Siempre se habla de obra pública, pero hay distintas transferencias que de alguna manera tiene herramientas el gobierno para negociar con la oposición, que es una oposición mucho más dialoguista, mucho más permeable a ponerse de acuerdo en ciertas cosas. En ese sentido, creo que todavía hay una relación por mejorar, o sea, siempre que aparece Guillermo Francos, lo que vemos es un cambio de estilo, un modelo de mucho mayor negociación, una relación mucho más conversada con los interlocutores, esto que mencionábamos antes por ahí de los bancos y el campo, bueno, cuando lo vemos con los gobernadores, que vendría a ser un tercer sector de negociación, Guillermo Francos creo que hace un buen papel en llevar a consensos y bueno, y ponerse de acuerdo en finalmente obtener un resultado, en conseguir acuerdos. Javier, para terminar, porque podría seguir toda la tarde, me encanta hablar de Argentina, creo que siempre dan tanto de qué hablar, podríamos decirlo. No nos Pero el aburrimos podcast, nunca. exacto, es para mantener la atención, pero el podcast tiene un límite, así que quiero preguntarte, tú como participante del mercado, llegas a esta elección que la leemos como una primaria, pero mirando hacia octubre, como participante del mercado, ¿estás optimista, pesimista respecto al resultado y lo que viene para Argentina y las reformas pendientes? Mira, creo que de acá a octubre vamos a tener un mercado que todavía va a estar algo convulsionado. Y todavía puede ser que veamos mejores puntos de compra de entrada. Pero a la larga, yo estoy constructivo en Argentina, me parece que en definitiva en noviembre vamos a estar hablando de otros temas, de otros problemas, y que esto que estamos viviendo ahora es más una transición complicada. Entonces el inversor que está pensando más en el largo plazo, yo creo que hoy ya es un buen punto de entrada, pero puede haber mejores puntos de entrada, posiblemente, especialmente si el mercado recibe mal el resultado del domingo. Pero hay que tener cuidado en los activos que se eligen. Creo que, por ejemplo, una de las cosas que se está poniendo ahora en duda, como te decía antes, es a dónde van los bonos en pesos, esta idea de que se levanta el techo de la banda. Yo creo que ahí se puede entrar en los bonos en pesos, pero con el hedge de inflación. Ahí los bonos ajustados por ser, si se llegaran a levantar las bandas, tienen ese hedge de bueno, el pass-through eventualmente me va a devolver buena parte de lo que perdí por el aumento del tipo de cambio. Entonces, me parece que ahí es distinto de entrar en un activo de tasa fija que no tiene ningún tipo de ajuste. Eh, y los bonos en dólares han tenido una corrección bastante grande que nos devolvieron a los niveles de abril, en relación con los bonos de mercados emergentes, de abril de 2025, cuando ocurrió el Liberation Day. Entonces, ya estamos en esos lows, o sea, los bonos en dólares ya también han corregido. Recién ahora empezamos a ver, hasta te diría, hasta hace 2 semanas estaban los bonos en dólares muy caros, sostenidos por una dinámica externa muy positiva, y ahora recién después de lo de Españolo tuvieron una corrección fuerte. Entonces ahora estamos comparando dos activos que tienen un upside más similar. En definitiva, por ejemplo, el Argentina 35, una corrección bastante fuerte comparado contra el Argentina 30, que corrigió menos, ahí ves que el mercado está todavía más conservador y es posible que lo siga estando durante todo octubre, o sea, en la transición Hasta la hacia elección. octubre. Pero en algún momento va a ser momento de agregar riesgo, ir del 30 al 35, empezar a pricear todo lo que viene por delante. No estoy muy seguro respecto de las reformas de mi ley, porque ahí necesitamos un resultado muy bueno y eso por ahí es too early to say, pero creo que el gobierno va a terminar con un Congreso bastante mejor que el que tiene ahora, una posición en el Congreso bastante mejor, que le va a permitir
tener menos riesgo, este riesgo que hablábamos antes de poner en duda el superávit fiscal. Bueno, creo que el gobierno se va a asegurar un- una cantidad de diputados en particular que va a permitir que si salen este tipo de leyes, este, especialmente las de pensiones, las de jubilaciones, de alguna manera te rompen el superávit fiscal. Ese tipo de leyes es muy probable que el gobierno las pueda bloquear después de la elección. Así que creo que esas cosas robustecen un poco lo que va a ser la parte, una de las principales patas que veníamos viendo, la parte fiscal. Y después lo otro que decíamos, bueno, hay una parte de la tensión esta que venimos viendo, de que tiene que ver mucho con las elecciones y otra parte con una herencia que eran las LEFIs, era una herencia que venía del gobierno anterior. Y lo del campo me parece que ya es un tema viejo para el mercado especialmente. Es inevitable mencionar, antes de terminar, que me llama la atención la poca relevancia que le das al todo el tema de este caso audios de Españolo. Eh, yo sé que ustedes están acostumbrados a tener siempre noticias con un poco de crisis, pero desde afuera se ve como algo que realmente puede dañar al gobierno. Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Porque hay que ver hasta dónde escala, hay que ver cuánto está explicado, porque el timing, los audios aparentemente fueron originados, creo que en marzo de 2024, no son de ahora, ¿no? Salieron ahora por las elecciones. Después de las elecciones, y bueno, qué sé yo, dejarán de estar en los medios porque van a ser un tema un poco más viejo. A la gente le va a dejar de importar un poco porque no están las elecciones, porque no hay nada para elegir. Y si efectivamente prospera, va a ser después. O sea, si esto realmente escala y tiene una importancia a nivel judicial, no va a ser ahora. Lo vamos a saber después. Yo creo que lo que el mercado, desde el punto de vista del mercado estoy hablando, ¿no? O sea, el mercado lo que está mirando ahora es cuántos votos le cuesta ahora en la elección. Después de la elección, qué sé yo, será para un tema. Fíjate que la condena para Cristina de vialidad salió ahora después de cuántos años. Entonces, los tiempos de la justicia son mucho más largos que los tiempos del mercado. Los tiempos del mercado son todo lo consumimos hoy y después lo que no hay, bueno, lo imaginamos. Lo que falta no lo tenemos, ¿no? O sea, ¿a dónde termina esto? Y hoy no lo tenemos. O sea, no lo sabemos y la sensación es que va a faltar mucho, ¿no? Entonces, qué sé yo. No es que digo que no sea importante, porque en el fondo de alguna manera termina generando cierta desconfianza, pero sí me pregunto si esto puede dar lugar a una fuerza más de centro que se convierta en un buen plan B y que el mercado termine valorando mejor que lo que puede terminar siendo perjudicial para la libertad avanza. Perfecto, pues muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias a vos, Marcela. Un gusto. Muy atentos entonces a lo que pase en la provincia de Buenos Aires este domingo. También estaremos atentos a las cifras laborales en Estados Unidos y mucho ojo, el lunes partiremos con tensión en Francia. Todo esto lo pueden leer en el primer clic semanal que se publica en Señal de F este fin de semana. Eso es todo por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.